Hola amigos y bienvenidos a la cocina de Anka. Hoy los quiero inspirar a hacer un postre de otoño, un mini pastel de mousse de calabaza y nuez pecana. Este pastel se ve muy bonito y su textura cremosa y su rico sabor los va a impresionar. Así que vamos ya a empezar. Comenzamos con el glaseado porque necesita reposar durante 24 horas antes de usarlo. Los ingredientes que necesitamos son agua, azúcar, pectina NH, ácido cítrico, jarabe de glucosa y colorante soluble en agua, color blanco y naranja, pero por ahora los reservamos. Añadimos el agua al jarabe de glucosa. Luego añadimos 3/4 del azúcar y colocamos la cacerola a fuego medio. Mientras tanto, mezclamos la pectina NH con el resto del azúcar y las llevamos a la estufa con el ácido cítrico. Mezclamos con un batidor y cuando la mezcla alcance entre 35 y 40 grados centígrados, comenzamos a agregar la pectina y el azúcar en forma de lluvia lentamente y mezclamos enérgicamente al mismo tiempo. Cuando la mezcla empiece a hervir, añadimos el ácido cítrico y mezclamos. Luego seguimos cocinando durante 4 minutos y mezclamos de vez en cuando. Después de eso, retiramos del fuego. Pasamos el glaseado por un colador en una jarra alta. Y luego añadimos un poco de colorante blanco y también un poco de colorante naranja. Pueden comenzar con un poco y agregar más si es necesario. Licuamos hasta que el color esté bien incorporado. Cubrimos con plástico autoadherente en contacto y lo ponemos en el refrigerador durante 24 horas. A continuación hacemos el pan de nuez pecana. Para el pan de nuez pecana necesitamos mantequilla, azúcar glass, nuez pecana, harina, canela en polvo, nuez pecana picada, claras de huevo y miel. Ponemos la mantequilla en una cacerola y la ponemos a fuego medio bajo. Mientras tanto, en un recipiente combinamos los ingredientes secos, la harina y la canela en polvo. Procesamos la nuez pecana y el azúcar glass. Estamos haciendo harina de nuez pecana. Pero no hace falta que quede muy fina. De esta forma le damos más textura al pan. Añadimos la harina de nuez pecana y el azúcar glass y mezclamos con un batidor y los reservamos. Después checamos la mantequilla. Cocinamos la mantequilla hasta que la temperatura sea de 140 grados centígrados y luego la retiramos del fuego. Pasamos la mantequilla por un colador en un recipiente, pero por favor no usen plástico porque se derretirá. Dejamos que la mantequilla se enfríe a 50 grados centígrados y mientras tanto añadimos las claras de huevo, que son a temperatura ambiente, a los ingredientes secos. Mezclamos para incorporar y luego añadimos la miel y mezclamos. Una vez que la mantequilla se ha enfriado a 50 grados centígrados, comenzamos a agregarla poco a poco a la masa y mezclamos bien para incorporar cada vez que agregamos más. Después de agregar toda la mantequilla, la masa se ve brillosa, cremosa y líquida. Cubrimos la masa con plástico autoadherente en contacto y la ponemos en el refrigerador durante 12 horas. Cubrimos la nuez pecana y la reservamos. Después de 12 horas, precalentamos el horno a la temperatura interna de 165 grados centígrados o 329 grados Fahrenheit. Preparamos un molde con papel de aluminio para que no se salga la masa al hornear y ponemos papel pergamino también en una bandeja y sacamos la masa del refrigerador. Retiramos el plástico autoadherente. La masa se volvió más espesa y cremosa. Vertemos la masa dentro del molde. Extendemos la masa en una capa uniforme lentamente. Y esparcimos las nueces pecanas picadas. Y presionamos ligeramente con la espátula. Horneamos durante 10 minutos o hasta que esté dorado. El pan de nuez pecana ya está listo. Podemos comprobar que está listo con un palillo. Si sale limpio, está bien horneado. Dejamos que se enfríe a temperatura ambiente mientras hacemos la base crujiente. Bajamos la temperatura del horno a 150 grados centígrados o 302 grados Fahrenheit. Para la base crujiente necesitamos mantequilla, nuez pecana, azúcar glass, harina y cacao en polvo. Colocamos la harina en el tazón de la batidora y añadimos la mantequilla fría. En un procesador de alimentos agregamos las nueces y el azúcar en polvo y procesamos para obtener harina de nuez pecana. Y agregamos la harina de nuez pecana al tazón.
Y añadimos también un cuarto de taza de cacao en polvo. Mezclamos con un accesorio de paleta a baja velocidad al principio y luego aumentamos la velocidad a media. Mezclamos hasta que la mezcla parezca arena mojada. Colocamos la masa en una bandeja forrada con alfombría de silicona y la extendemos. Y después horneamos durante 20 minutos. Mientras la base crujiente se hornea y una vez enfriado el pan de nuez pecana, retiramos el papel aluminio y el papel pergamino y pasamos un cuchillo entre el pan y el molde y retiramos el molde. Colocamos el pan sobre una tabla para cortar y con un cortador de galletas de 4 centímetros en diámetro, cortamos pequeños círculos. Miren nada más la textura de este pan. El resto del pan lo podemos envolver en plástico autoadherente y lo podemos congelar durante un mes. Después de 20 minutos en el horno, la base crujiente está lista y con un tenedor la partimos en pedacitos pequeños. Dejamos que se enfríe a temperatura ambiente. A continuación, hacemos el ganache de calabaza. Los ingredientes que necesitamos son puré de calabaza, chocolate con leche, puré de maracuyá y mantequilla. Derretimos el chocolate a 45 grados centígrados en el microondas 30 segundos a la vez. Mientras tanto, en una cacerola, ponemos el puré de maracuyá, le añadimos el puré de calabaza y los ponemos a fuego medio. Una vez que llegue a 45 grados centígrados, retiramos del fuego. El chocolate también está a 45 grados centígrados. Colocamos la mezcla de puré en una jarra alta y añadimos el chocolate. Mezclamos con la espátula para combinar y luego licuamos hasta obtener una textura suave. Ahora añadimos la mantequilla a temperatura ambiente y licuamos. El ganache queda cremoso y brilloso y lo vertemos en una manga pastelera. Cortamos la punta de la manga pastelera y rellenamos el molde de silicona en forma de semicírculos de 4 centímetros. Luego colocamos los pequeños círculos de pan de nuez encima del ganache y presionamos ligeramente para que se unan. Cubrimos con plástico autoadherente y congelamos durante al menos 4 horas, idealmente 6 horas. Una vez congelados, retiramos el plástico autoadherente y sacamos los pastelitos del molde, pero los guardamos de nuevo en el congelador mientras hacemos el mousse de calabaza. Antes de hacer el mousse, nos aseguramos de tener todo listo porque este mousse se endurece muy rápido. Los ingredientes que necesitamos son puré de calabaza, puré de maracuyá, maicena, azúcar, masa de gelatina, jarabe de glucosa y crema fría para batir. Primero, semimontamos la crema para batir. Aumentó de volumen, pero sigue siendo líquida. Y por ahora la ponemos en el refrigerador. Añadimos el puré de calabaza al jarabe de glucosa. Añadimos también el puré de maracuyá y mezclamos para combinar. Luego combinamos el azúcar y la maicena. Y las añadimos al puré en forma de lluvia mientras mezclamos enérgicamente. Los colocamos a fuego medio-bajo y mezclamos constantemente. Una vez que la mezcla empieza a hervir, seguimos cocinando durante 2 minutos. De lo contrario, nuestro mousse tendría un sabor desagradable de almidón. Luego retiramos del fuego y añadimos la masa de gelatina y mezclamos para derretir la gelatina y combinar bien. Colocamos la cacerola sobre un recipiente con agua fría para que la mezcla del puré se enfríe más rápido. La mezcla tiene que estar a menos de 40 grados centígrados para poder añadir la crema batida. Una vez que se haya enfriado, retiramos del baño María y secamos el fondo de la cacerola. Sacamos los pastelitos del congelador y luego sacamos también la crema batida del refrigerador y la vamos añadiendo poco a poco a la mezcla del puré sin dejar de mezclar. Cambiamos a una espátula y mezclamos con movimientos envolventes hasta que se combinen bien. El mousse se espesa y se endurece muy rápido, por lo que tenemos que montar muy rápido nuestros mini pasteles de calabaza. Colocamos el mousse en una manga pastelera.
Recortamos la punta y llenamos 3/4 de las cavidades del molde de silicona. Y con una cuchara extendemos el mousse en el molde, asegurándonos de que no queden bolsas de aire. Luego tomamos un pastelito de nuez pecana y ganache y le pasamos el dedo para quitar la condensación que se formó encima y luego lo introducimos en el mousse. Con una espátula pequeña retiramos el exceso de mousse y hacemos lo mismo con el resto de los pastelitos. Cubrimos con plástico autoadherente en contacto y los metemos en el congelador por lo menos 6 horas o hasta que estén bien congelados. Una vez congelados, podemos prepararnos para glasearlos. Necesitamos calentar el glaseado entre 50 y 56 grados centígrados. Colocamos el glaseado en el microondas 30 segundos a la vez. Una vez que el glaseado esté líquido, lo licuamos para asegurarnos de eliminar las burbujas de aire y estamos listos para glasear nuestros mini pasteles de calabaza. Introducimos la punta del palillo en el centro del pan y luego desmoldeamos. Y si hay alguna imperfección, podemos alisar la superficie rápido mientras usamos guantes, porque no queremos derretir el pastel. Si el pastel comienza a derretirse, es mejor volver a colocarlo en el congelador durante al menos 10 minutos. Sumergimos el mini pastel en el glaseado y lo sacamos rápido. Sostenemos el palillo en un ángulo para permitir que gotee el glaseado. Una vez que deje de gotear, limpiamos con una espátula el exceso de glaseado. Retiramos el palillo haciéndolo girar suavemente. Luego, con una espátula, trasladamos el mini pastel suavemente sobre una bandeja para pasteles cubierta con papel pergamino y retiramos la espátula lentamente. Seguimos glaseando el resto de los mini pasteles de la misma forma. Si el glaseado se enfría a menos de 50 grados centígrados, recomiendo recalentarlo a 55 grados centígrados y licuar nuevamente y luego continuar glaseando. Todavía se puede glasear incluso a 48 grados centígrados, pero la capa de glaseado sería demasiado gruesa. Después de glasearlos, los metemos en el refrigerador durante 4 o 6 horas para que se descongelen. Una vez que terminamos de glasear, volvemos a mezclar el glaseado y lo cubrimos con plástico autoadherente en contacto y lo podemos guardar en el refrigerador hasta por 2 semanas. Una vez descongelados, podemos servir nuestros mini pasteles de calabaza. En un plato colocamos 2 cucharadas de base crujiente, luego colocamos nuestro mini pastel con ayuda de una espátula y lo pueden decorar a su gusto. Los mini pasteles están listos. Para una mejor textura, recomiendo dejar los mini pasteles cubiertos durante 30 minutos a temperatura ambiente antes de consumirlos. Vamos a cortarlo y ver cómo queda por dentro. ¡Qué bonitas capas! ¡Y qué textura tan cremosa! Vamos a probarlo. Es tan delicioso, se derrite en la boca, una textura cremosa y se combina muy bien con la base crocante. Estoy segura que les va a encantar a ustedes también. Prueben mi receta y déjenme saber en los comentarios qué tal les pareció. Gracias por ver este video. Si les gustó, no se olviden dejarme un like y suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Gracias por su apoyo y nos vemos pronto con otro video. ¡Adiós!